creo que está todo en orden, entonces ya les voy a proyectar acá. Perfecto. Espero se esté viendo. Voy a esperar un segundo para confirmar. Hay un pequeño lag, un pequeño retraso en la transmisión, entonces quiero confirmar. Exacto, ya ahí confirmé que se estaba viendo las diapositivas. Entonces, como les dije, vamos a trabajar sobre la neurociencia de las emociones. Básicamente, que es redefinir lo que sentimos. Y es muy importante antes de uno empezar a hacer muchas actividades con la inteligencia emocional, pues empezar uno a entender qué son, ¿no es cierto? Y muy importante desde qué aspectos a nivel de nuestro cerebro vienen estas, digamos, estas manifestaciones emocionales, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Pero ya vamos a ver unos componentes un poquito más técnicos. Listo, entonces, clave, el inicio de la sabiduría, ¿no? Y esto es una de las cosas que más me gusta de la filosofía, que soy un amante a aprender y estudiar un poquito este tema. Y de las cosas que más me gusta y trabajamos en los procesos de coaching, pues es esa mayéutica socrática, que es muy importante integrarla. Pues básicamente, para muchos, no solo para mí, Sócrates es uno de los filósofos favoritos, porque inició toda como un proceso filosófico de introspección, ¿no? Están los presocráticos, esos filósofos presocráticos que se preguntaban mucho sobre cómo funcionaba la naturaleza, las estrellas, el sol, la luna, cuál era ese ente creador que todo lo mueve, que todo lo conecta, ¿no? Y Sócrates dijo, no, a mí no me interesa eso, yo necesito ver qué hay dentro de mí, o sea, qué hay desde nuestro interior. De dónde viene ese conocimiento, dónde viene la sabiduría, qué es lo bueno, qué es lo malo que hay en nosotros, ¿no es cierto? Entonces, una de las frases interesantes de Sócrates, pues es básicamente que el conocimiento de uno mismo, o más bien de esos objetivos de Sócrates, es que el conocimiento de uno mismo es el primer paso hacia la sabiduría. Y aquí hay una pregunta importante. ¿Alguna vez te has preguntado si realmente conoces el origen de lo que sientes? Y eso es clave porque antes de empezar a dominar estas emociones, primero debemos empezar a entender esa maquinaria biológica, ¿no? Así que en este módulo pues aplicaremos la máxima de Sócrates utilizando la neurociencia moderna para descubrir básicamente que no somos víctimas de nuestras emociones, sino los arquitectos de ellas, ¿no? Objetivos de aprendizaje, pues vamos a desmitificar un poquito el cerebro triuno, que ya básicamente la neurociencia ha avanzado mucho sobre este tema, aunque lo del conocimiento del cerebro triuno, lo del neocórtex, lo del límbico, lo del reptiliano ha servido mucho para muchas personas, entre ellas me involucro yo para aprender mucho este tema de inteligencia emocional, pero la neurociencia ha venido avanzando y ha venido como a complementar muchos aspectos que se quedaban un poquito cortos con esta explicación de los tres cerebros. Entonces vamos a ver también eso, comprender cómo el cerebro construye la emoción a través de la predicción, ese es un factor importante, y utilizar la intersección para gestionar tu presupuesto corporal, ya después vas a ver qué es eso, así como aplicar técnicas de granularidad, que también vamos a ver qué es eso. De hecho, la próxima diapositiva nos va a mostrar este vocabulario clave, que es la intersección, pues la capacidad cerebral de monitorear el estado interno del cuerpo, que es la granularidad, pues esa habilidad para etiquetar las emociones con precisión, que es la predicción, pues es un proceso donde el cerebro anticipa necesidades según la experiencia, y que es la alostasis, que es la estabilidad corporal mediante cambios anticipatorios. Y toda esta carreta es muy importante porque ahí nos abre un entendimiento mucho más claro de cómo funcionan las emociones para ya después empezar a trabajar con actividades y ejercicios, ¿no? Hay que aprenderse, uno no practica bien o uno no pone en práctica bien un conocimiento si uno primero no lo ha entendido, ¿no es cierto? Entonces es clave eso, por eso este primer módulo es de ese conocimiento. Entonces, vamos a hablar sobre la importancia de la reacción o la construcción, ¿sí? Yo creo que te imagines algo muy importante. Por ejemplo, vas caminando por el bosque y ves algo tal vez alargado, curvo, gordito, tubular en el suelo. Probablemente tu corazón se pueda acelerar.
probablemente saltas hacia atrás. De hecho, a mí me ha pasado esa sensación porque precisamente tiene que ver con este ejemplo. Y uno dice, es una serpiente. En mi caso, sí, lo fue. Pero muchas veces me pasó de que no. Entonces, luego uno mira bien esa situación y resulta que simplemente es una rama. Resulta que era un tubo de PVC. Entonces, ¿qué pasó ahí? Tradicionalmente, digamos, en la inteligencia emocional nos han dicho que uno reacciona frente a los estímulos, que de acuerdo a esos estímulos externos, uno va empezando a reaccionar. Tenemos reacciones supuestamente automáticas, ¿no? Pero la neurociencia moderna nos dice lo contrario. Tu cerebro no reacciona. Tu cerebro construye más bien o predice eso que está sucediendo. Básicamente, ahí cuando vimos todo ese tema, lo del ejemplo, nos damos cuenta que tu cerebro predijo que era una serpiente basándose en ese contexto y en esas experiencias pasadas, ¿sí? En mi caso, tuve una experiencia real, pero me ha pasado de que incluso cuando no la vivía, cuando fue una mentira, un engaño de mi mente, también tuve esa sensación, esa misma sensación. Entonces el cerebro predijo eso a través de una experiencia o experiencias pasadas, pero también, por ejemplo, a través de observaciones pasadas, películas, televisión, todo eso va quedando en nuestro cerebro. Entonces, básicamente, tu mente o tu cerebro no es un espectador pasivo, sino un constructor activo de tus emociones a través de los recuerdos, a través de las vivencias, a través de las experiencias. Vamos a hablar sobre la teoría de la emoción construida. Aquí entra una brillante neurocientífica que se llama Lisa Feldman Barrett, que nos explica que nuestras emociones son básicamente como una receta. El cerebro toma 3 ingredientes. Primero, lo que pasa afuera, es decir, lo que vemos, lo que oímos, lo que hemos experimentado a nivel externo. Segundo, lo que pasa adentro, es decir, nuestra intersección, es decir, cómo está nuestro cerebro, es decir, cómo funciona por dentro nuestra mente a través de muchas vivencias, a través de muchas experiencias. Y tercero, pues básicamente sería como nuestra base de datos, que es todo eso que guardamos de experiencias pasadas, conceptos culturales, aprendizajes, etcétera. Entonces el cerebro básicamente es una mezcla o mezcla todo esto a una velocidad increíble y esto hace que se construya una emoción que se ajuste a la situación. Entonces el cerebro, a través de anticiparse a lo que está viendo, genera toda una reconstrucción rápida de todos esos hechos, datos sensoriales externos, lo que ves y oyes, tu estado físico interno, y los conceptos y experiencias forman esa base de datos histórica y asimismo reacciona, ¿no? Ahora vamos a ver el tema de la intersección, ¿no? Entonces, la intersección básicamente es un flujo constante de información desde tus órganos hacia el cerebro. Es básicamente la base biológica de lo que llamamos nosotros intuición, ¿no? Eso que está por dentro que uno muchas veces no puede definir, que uno muchas veces no sabe ni siquiera dónde está. Eso es la intuición, ¿no? Cuando tú sientes una tensión, tu cerebro no siempre sabe por qué. Debe interpretar si esa tensión es hambre, miedo o simplemente fue exceso de café, ¿no? Entonces, básicamente aquí podríamos imaginar que el cerebro es como una casa inteligente o nuestro cuerpo más bien sería como una casa inteligente y el cerebro es el panel de control. Entonces todo lo tiene, todo el tiempo está llegando señales. Por ejemplo, nivel de azúcar bajo, tensión en los hombros, ritmo cardíaco acelerado. Esa es la intersección. El problema es que esas señales son vagas. Cuando sientes, por ejemplo, un nudo en el estómago, tu cerebro básicamente lo que busca es adivinar. ¿Será nerviosismo por la presentación que tengo que hacer? ¿Será nerviosismo por la actividad que tengo que hacer? ¿Es emoción por conocer a alguien nuevo? ¿O es que simplemente fue que me comí algo la noche pasada y ahora en la mañana me estoy sintiendo mal? Esa interpretación es crucial. Ahí es donde nosotros debemos empezar a generar más conciencia sobre nuestros estados emocionales, ¿sí? Entonces ahí es cuando muchas veces nosotros sentimos
en nuestro cerebro, en nuestro cuerpo, muchas cosas que pasan a nivel biológico que hacen que nosotros sintamos cierta confusión frente a esos aspectos, ¿no? Ahora vamos a comprobar unos conceptos y quiero, digamos que siempre en estos cursos voy a tratar de hacer esta comprobación de conceptos para que tú, digamos, pienses un poquito y quiero ver si estás atento para este directo, para este video, si lo estás viendo ya en repetición, por llamarlo de alguna manera, ya pregrabado, páralo y dime cuál sería esta respuesta. La pregunta sería, según la teoría de la emoción construida, ¿qué es una emoción? Un reflejo químico que ocurre exclusivamente en la amígdala, una reacción genética incontrolable ante estímulos externos, una predicción del cerebro basada en datos corporales y experiencias pasadas, una respuesta pura a los pensamientos lógicos del momento. A ver, para esto y dime el resultado que te voy a mostrar a continuación. Y la respuesta correcta vendría siendo una predicción del cerebro basada en datos corporales y experiencias pasadas. Vamos a ver lo del presupuesto corporal, el famoso body budgeting. Te voy a contar esta metáfora. Tu cerebro básicamente es el mejor contable del mundo, o sea, el mejor contador. El mejor, sí, analista contable, yo no sé cómo le dirán en tu país. Su objetivo principal es, pero aquí es un analista contable desde, no el de las matemáticas o las finanzas, sino un analista contable desde el funcionamiento de nuestro cuerpo. Entonces, básicamente, tu cerebro es el principal elemento en mantenerte vivo funcionando. Y para eso maneja el famoso presupuesto corporal, que es lo que se llama la alostasis. Por ejemplo, si no duermes bien, si te saltas comidas, si estás, por ejemplo, deshidratado, estás básicamente en números rojos, ¿no? Y aquí viene lo interesante. Cuando tu presupuesto está bajo, pues básicamente tu cerebro interpreta que todo está mucho más complejo, más difícil, más amenazante, mucho más molesto, ¿no? Entonces, un comentario de alguien en tu trabajo te va a irritar. Un dicho, una palabra de tu jefe, de tu amigo, de tu novio, de tu novia, te va a irritar. Entonces, un cuerpo tensionado, estresado, es una mente estresada es un cuerpo estresado y se vuelve ese círculo, vicioso, negativo, de solo aspectos, digamos, complejos para el cuerpo, ¿no es cierto? Entonces eso es lo que se llama o lo que se suele llamar el presupuesto corporal, que es muy importante entonces empezar a entender por qué todos los días estoy amaneciendo con dolor de cabeza, por ejemplo, porque tal vez no he dormido bien, porque cada vez me siento cansado, porque no me hidrato bien, porque no duermo bien, ¿sí? Empezar a analizar todos esos aspectos y el cerebro mantiene siempre trabajando sobre esos temas. Entonces, aquí es importante, antes de enfrascarte en un drama emocional que suele ser, muchas personas se suelen meter en estos dramas emocionales, hay que hacer un favor. Y es que hay que hacerte un favor, hay que hacerle un favor a nuestro cuerpo, a nuestro templo sagrado, ¿no es cierto? Haz un inventario rápido. Si te sientes abrumado, si te sientes triste, si te sientes aburrido, haz esas 3 preguntas básicas de supervivencia. ¿Cuándo fue la última vez que tomé agua pura? ¿Qué he comido hoy? ¿Puro azúcar? ¿Mucho café? ¿O algo nutritivo? ¿Cómo he dormido? Son 3 preguntas súper importantes que hacen que uno vaya diciendo, oiga, ya sé por qué siento lo que siento, y no es un tema emocional por mi estado como tal, sino es un tema físico que hace que condicione mucho el aspecto emocional, ¿no? Vamos a hablar un poquito de este efecto o vamos a desprendernos un poquito de este mito del cerebro triuno, ¿no? ¿Alguna vez has escuchado esa historia de que tenemos 3 cerebros o de que tenemos un cerebro dividido en 3 partes, reptiliano, primitivo, que
que compite básicamente con nuestro cerebro racional, humano. La historia es muy buena, pero anatómicamente sería incorrecta. Ya la neurociencia moderna nos ha demostrado que el cerebro funciona por capas separadas, como podemos ver en la imagen. Tenemos una corteza prefrontal, tenemos un sistema límbico, tenemos el cerebelo, tenemos ganglios basales, corteza sematosensorial. O sea, hay muchos aspectos que el cerebro tiene en cuenta para desarrollar una serie de elementos principales y para decir, oiga, esto es una red intrínseca y masiva, entonces la razón y la emoción no están en guerra, trabajan juntas todo el tiempo. No es que, digamos, uno en el cerebro racional siempre está tratando de acabar con el cerebro límbico o neocortes. No, están trabajando constantemente. ¿Para qué? Para pensar y sentir. Porque pensar y sentir no son procesos opuestos, son dos caras de la misma moneda. Y obviamente eso hace que nosotros gestionemos de una manera más clara nuestro cuerpo. Hay otro tema bastante interesante que la amígdala. La amígdala nos ayuda mucho para entender el famoso secuestro, ¿no? Y eso básicamente es una región que detecta incertidumbre y relevancia. A menudo podríamos decir, o en situaciones complejas podríamos decir que la amígdala tomó el control y por eso grité, por eso me ofusqué, por eso fui grosero. Pero esto no es un botón de pánico como que uno apaga y ya, apaga o enciende, o la amígdala apaga tu inteligencia y ya no, sino más bien que es una alarma, es la que te dice: atención, aquí pasa algo importante, o es incierto, o no lo conozco. ¿Sí? El córtex prefrontal, acá donde está nuestra parte más ejecutiva, nuestra parte intelectual, no se apaga, simplemente que está tratando de darle sentido a esa alarma basándose en lo que nosotros vimos anteriormente, en el contexto, ¿no? Entonces, por eso es muy importante entender esto, para no culpar en cierta manera a la amígdala o tenerla como una bestia interna por esas reacciones que nosotros no podemos controlar. Somos una red compleja, y tenemos la capacidad de influir en ella aunque sea compleja, ¿no? Y aquí viene uno de los aspectos claves, que es la importancia de la granularidad, ¿sí? Que básicamente la granularidad emocional viene siendo la capacidad de distinguir entre sensaciones similares, que no es lo mismo en estar mal que estar decepcionado, agotado, frustrado. Básicamente la granularidad emocional lo que busca es que nosotros podamos identificar exactamente nuestros estados emocionales para así mismo poder tomar gestión de ellas. Recuerda que el pilar principal de la inteligencia emocional, acá en tanto en YouTube como en Facebook tengo un curso o una explicación más completa sobre estos 5 pilares de la inteligencia emocional, y hablamos de autoconciencia. Entonces no podemos nosotros, por ejemplo, en el segundo pilar, que es el autocontrol, desarrollar un excelente autocontrol si nosotros primero no desarrollamos la autoconciencia. Es decir, no sabemos qué debemos controlar. Cuando nosotros somos conscientes de lo que debemos controlar, asimismo tomamos las herramientas para poder controlar eso, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante la granularidad? Pues básicamente porque es el lenguaje para dar forma a la predicción, o más bien, es el lenguaje que tu cerebro desarrolla para dar forma a eso que hablamos anteriormente, la predicción, ¿no es cierto? Por ejemplo, si te sientes abrumado, simplemente te dices: estoy estresado, o estoy ansioso. Pues ahí tu cerebro lanza una respuesta, por decirlo así, genérica del estrés. Entonces, ¿qué te manda? Cortisol, corazón acelerado, manos sudorosas, temblor, tal vez, ganas de trasbocar. Entonces, si tomas más conciencia de esa emoción y dices: oiga, en realidad yo lo que tengo no es estrés, yo lo que siento es incertidumbre ante este nuevo proyecto, ante esta nueva situación, o yo lo que siento es nostalgia, ya la cosa cambia. Entonces, a ser más preciso, le damos al cerebro esas herramientas para encontrar soluciones específicas
Y asimismo, cuando aparezcan estos contextos, tenga la capacidad de predecir de manera eficiente estas situaciones. Entonces, una cosa es estar estresado, estar ansioso, y otra cosa es tener cierta nostalgia, cierto aburrimiento, que es muy diferente, ¿no? Vamos a ver a continuación entonces la auditoría, que es una técnica bastante interesante, que es la auditoría de la granularidad emocional. Entonces, la próxima vez que sientas una emoción intensa, que sientas que se avecina algo dentro de ti muy intenso, haz una auditoría rápida. Primero, ¿qué debes hacer? Identifica la sensación física. Siento calor, siento presión o vacío. Mejora la precisión léxica, es decir, evita simplemente estoy bien o mal. Usa términos como melancolía, entusiasmo, opresión, picazón, sensación de mareo. Sé mucho más preciso y obviamente contextualiza. ¿Qué predice mi cerebro sobre esto según mi pasado? Y esto es un factor importante porque mi cerebro aquí está construyendo esta emoción. Entonces, ¿a qué experiencia pasada se parece esto? Empieza a pensar. Muchas veces las personas cuando nos pasa algún estado emocional así de manera como rápida, que parece que surgió de la nada, es porque aparecen todos esos contextos anteriores que el cerebro ya predijo y obviamente nos predispuso a esa situación. Entonces, aquí hay que preguntarnos por qué mi cerebro está construyendo esta emoción ahora. ¿Qué vimos? ¿Qué olimos? ¿Qué nos dijeron? ¿Qué pensamos? ¿No es cierto? ¿A qué experiencia pasada se parece esto? Y te vas a sorprender lo mucho que esto reduce la intensidad de la emoción, porque ya nosotros estamos tomando conciencia de dónde viene. No somos simplemente, no estamos a la deriva perdón, no estamos simplemente a la deriva de ese contexto pasado y que el cerebro simplemente lo toma y nosotros reaccionamos, sino que más bien no somos reactivos, sino proactivos a la emoción. Una pequeña preguntita, un desafío que vamos a hacer de vocabulario. Aquí quiero que relaciones, pausa un momento este video y relaciona estas palabras que tienes como interacción, granularidad, predicción, alóstasis. Y quiero que hagas una unión. Ponle pausa y a ver si me estabas prestando atención y haces la unión bien. Vamos a ver entonces en la siguiente diapositiva el resultado. Aquí está entonces que la interacción, básicamente la lectura de señales externas del cuerpo, que la granularidad es la precisión en el etiquetado emocional, y esto es clave, tómalo un pantallazo, apúntalo, que es la predicción, es el uso de experiencias pasadas para anticipar el futuro, y que es la alostasis, mantenimiento de la estabilidad mediante el cambio. Muy bien, continuamos. Y seguimos con el tema de la agilidad emocional, ¿no es cierto? Todos estos conceptos que hemos visto son muy bonitos, muy hermosos, pero no se trata básicamente de reprimir las emociones negativas ni de forzarse tal vez a estar siempre feliz. Se trata de ser uno flexible. Y esa es la agilidad emocional, es la capacidad de notar lo que sientes, esos nudos en el estómago, esa sudoración, ese dolor de cabeza, esa tensión, y luego elegir cómo actuar de acuerdo a tus valores, en lugar de simplemente reaccionar impulsivamente. Es surfear esa ola de la emoción y no pelear contra el océano. Si llega algo grave contra ti, por ejemplo, te insultan, tú no vas a ponerte bravo, furioso y vas a actuar grosero, a tarbán, patán, o vas tal vez a tratar de lastimar a otra persona por eso que dijo, sino tú ser consciente, oiga, sí, siento eso, pero yo no soy aquel que insulta, yo no soy aquella persona que golpea, yo no soy aquella persona que grita, yo no soy aquella persona que maltrata, ¿sí? No me ahogo en ese océano de incertidumbre y aspectos negativos, sino que surfeo el océano en una ola
de agilidad emocional, ¿sí? Entonces, ahí es muy importante entender esos aspectos. Por eso vamos a ver esas comparativas de modelos, ¿no? Entonces, básicamente estamos pasando de una visión antigua donde éramos víctimas a esas reacciones programadas, por ejemplo. El cerebro tiene capas, triuno, la razón debe dominar la emoción, y pasamos a una parte más neurocientífica, ¿no? Las emociones son construcciones, como hemos venido hablando. El cerebro es una red única donde todo está interconectado, y la emoción es una información metabólica, es decir, básicamente es una visión empoderada basada en la neurociencia actual, donde entendemos que nuestras emociones son construcciones y que básicamente nuestro cerebro trabaja como un todo integrado, y que al final nuestro cuerpo no nos traiciona, simplemente nos está informando. Y ahí es donde nosotros debemos pensar con inteligencia, por eso se llama inteligencia emocional, para tomar decisiones con respecto a esa información que es la emoción, a esa información que nuestro cuerpo nos está dando. Una forma de entrenar la agilidad emocional es las microexposiciones a la incomodidad. Y esto es un factor, digamos, que pasa mucho hoy en día. Vivimos en un mundo en constante, o bueno, básicamente todo esto de las redes sociales y todo este facilismo que muchas veces uno ve en las redes sociales hace que toda esta información o todo lo queramos fácil, como sencillo. Entonces vivir en un estado de tratamos de vivir cómodos incluso en la comodidad. No nos vamos del trabajo porque aunque nos tratan mal y nos pagan mal, aquí mal que bien yo ya estoy cómodo. Sigo con estas amistades, estas relaciones tóxicas, porque eso es mejor malo conocido que bueno conocer. Eso sería una forma, digamos, más compleja, perdón, de llamar comodidad. Pero incluso esos pequeños retos, ¿no? Cuando hace un poquito de frío calentamos el agua, ¿no? Bañémonos con ducha fría. Dejemos de estar todo el tiempo conectados al móvil, ¿sí? Incomodémonos un poquito. Esa incomodidad voluntaria, y aquí es muy importante, voluntaria, no es que mi papá y mi mamá, si me está viendo algún joven, me quitó el celular, ¿no? O me lo comisaron en el colegio, como sea. O es que mi pareja no me deja utilizar el celular cuando estamos ahí porque ya me dan muchas ganas, pero me obliga a no tenerlo, ¿no? O sea, yo tomar la decisión, oiga, hoy no voy a coger el móvil en toda la tarde. Pues no estoy trabajando, estoy descansando, hoy no lo voy a coger, no lo necesito. No me va a escribir nadie del trabajo, no lo necesito, me estoy incomodando. Y eso significa y le manda una señal al cerebro de malestar, pero para decirle a él que el malestar no es peligro. Porque ¿qué pasa? Hoy en día todos los temas que nosotros vivimos constantemente, y me incluyo también, de estrés, vienen de situaciones que son, o sea, supremamente fáciles de manejar. Pero ya cualquier incomodidad, cualquier situación negativa, ya me genera estrés, ya me genera ansiedad, ya me genera una mala, en comillas muy grandes, una mala emoción, un mal sentimiento, una mala forma de sentir. Entonces no, hay que incomodarnos voluntariamente para decirle al cerebro, oiga, la incomodidad no es mala. El trabajo, hay veces llegan situaciones complejas en el trabajo, entonces cuando lleguen esas situaciones complejas en el trabajo, el cerebro no lo va a tomar, oiga, el mundo se va a acabar, sino es incomodidad, es malestar, no es peligro, es malestar, no es peligro. Entonces así, obviamente, va uno a ir mejorando un aspecto importante de la inteligencia emocional, que es la resiliencia alostática. Sí, esa resiliencia basada en esas microexposiciones a la incomodidad, ¿no? Ahora, una pregunta, reto. Se viene reto.
El secuestro de la amígdala significa que las emociones anulan completamente la capacidad de pensar del córtex prefrontal. El córtex es donde tenemos, donde analizamos, es ese cerebro analítico, si lo tomamos desde el cerebro triuno, ese cerebro analítico, el que piensa, el que toma las decisiones más racionales, ¿no? ¿Qué dicen ustedes? Páusalo y coméntame. Respuesta: falso. El cerebro funciona como una red integrada. La amígdala marca importancia, pero el córtex siempre participa en la construcción de la respuesta. Así que ya saben ustedes, muchachos. El secuestro de la amígdala no inhibe el uso del cerebro racional o el córtex, ¿no es cierto? El impacto en el liderazgo, pues básicamente un líder con alta granularidad emocional y conciencia de su presupuesto corporal es menos propenso al agotamiento y a tomar decisiones impulsivas. Por eso saber distinguir si su frustración con un equipo es real o si simplemente necesita almorzar es clave. Y eso pasa mucho. De hecho, las cosas que más trabajo en los procesos de liderazgo con mis equipos de trabajo, bueno, cuando hago procesos de consultoría, formación, a los líderes especialmente, es el tema de la inteligencia emocional. Es clave. Un líder que no desarrolla o no tiene bien desarrollada esta habilidad es un líder que no sabe guiar a su equipo o que lo guía desde una manera muy tóxica, impulsiva, poco inteligente y poco racional, dejándose llevar simplemente las emociones, y es un líder reactivo en vez de un líder activo y proactivo, ¿no? Otro aspecto importante es la neuroplasticidad dirigida, la ley de Hepps. Las neuronas que se disparan juntas se conectan juntas. Al practicar el etiquetado preciso, estás creando nuevas vías neuronales con el tiempo. Con el tiempo tu cerebro dejará de predecir ansiedad y empezará a predecir preparación. ¿Sí? Mire lo importante que es empezar uno a definir los estados emocionales de manera precisa. Porque ya ante el reto no va a generar una alerta grave si no es necesaria. Claro, hay momentos donde el estado emocional debe generar, nuestro cuerpo debe generar una alerta grave, por decirlo así, para entonces practicar o poner en práctica la lucha, la huida y tratar de no detenernos frente a esa emoción, que serían esos tres componentes, sino que practiquemos cualquiera de esos tres elementos que, analizándolo desde los contextos pasados, podamos nosotros reaccionar de la mejor manera. Entonces ya ante cualquier estrés o ante cualquier incomodidad, no me va a dar ansiedad, por ejemplo, sino al contrario, voy a sentir preparación. Ya lo que siento en mi cuerpo es ganas de aprender, ya lo que siento en mi cuerpo es ganas de aceptar ese reto, ya lo que siento en mi cuerpo es ganas de ir tras ese objetivo. ¿Sí? Ya no tengo miedo ni tengo ansiedad, sino que tengo unas ganas de comerme el mundo, unas ganas de desarrollar esa actividad, ¿no es cierto? Muy importante ese tema de empezar a practicar el etiquetado preciso, ¿no es cierto?, de las emociones. ¿Qué herramientas nosotros tenemos entonces y qué herramientas hemos desarrollado en este primer módulo? Pues básicamente el body budgeting, que básicamente es cuidar nuestro sueño, la hidratación y comida antes de decidir cómo te sientes, porque es muy importante. Un cuerpo sano es una mente sana, es así, y una mente sana alimenta más, contribuye más a ese cuerpo sano que ya se está construyendo, ¿no? Entonces, no hay procesos. No se puede ser inteligente emocionalmente si no nos alimentamos bien, si no hacemos actividad física, si no cuidamos nuestro cuerpo. Es imposible. Es imposible. Por más que nosotros le echemos mente, nos metamos ahí, no, vamos a hacer meditación, vamos a hacer mindfulness, bueno, vamos a hacer lo que queramos hacer, yoga, etcétera. Bueno, que yoga se hace ciertamente en actividades físicas, pero no, digamos, si solo trabajamos la mente y no nuestro cuerpo, estamos dejando coja, ¿sí? Estamos dejando coja esa inteligencia emocional. El etiquetado granular, que básicamente utilizar palabras precisas para reducir la reactividad de la red de prominencia, es decir, para poder nosotros, digamos, definir esos estados emocionales conforme a situaciones precisas, contextos precisos.
Y básicamente la pausa interoceptiva o interreceptiva, por llamarlo de alguna manera, que es básicamente entender qué siente mi cuerpo ahora mismo sin juzgar. No es que todo, yo soy un desastre, yo no, yo soy de mal genio, yo soy solo estrés, yo soy solo ansiedad. No. Pongámonos en la conciencia. ¿Hay ansiedad en mí? Puede que sí. ¿Hay estrés en mí? Puede que sí. ¿Hay mal genio en mí? Bueno, también. Listo. ¿Cómo me estoy sintiendo? ¿Qué está pasando por mi cuerpo? ¿Qué debo hacer, no es cierto? Una reflexión crítica. Piensa en tu último estado de estrés. Si aplicaras granularidad emocional, ¿qué palabra específica usarías? ¿Cómo cambiaría tu reacción? Quiero que te lleves esta reflexión y al final pues yo te hago unas respuestas ahí, pero para que tú reflexiones en casa, en un lugar mucho más tranquilo. Puedes identificar, por ejemplo, que no era estrés sino incertidumbre por una tarea nueva. Al etiquetarlo así, mi cerebro habría buscado tal vez información en vez de huir. Por eso es importante la granularidad. Y noté que mi fatiga física exageraba la sensación de amenaza. Y eso es clave. Muchas emociones que nosotros sentimos en el día a día son exageración a través del vago conocimiento que nosotros tenemos de la granularidad del etiquetado emocional. Y por eso es clave que tú empieces a practicar eso ahora. Listo, eso es todo por este video. Recuerden descargar. Por acá les voy a dejar un enlace en Drive, en Google Drive, donde ustedes van a tener la posibilidad de descargar una hoja de trabajo. Tiene varios elementos. Yo creo que ustedes empiecen a desarrollarla. Tiene varios elementos. Van a trabajar un taller de alostasis en la vida diaria. Espera, aquí se las voy a ver si se las conecto. Denme un minutico. A ver si se la puedo conectar acá. Para que ustedes vean más o menos de qué va el taller. Para que ustedes sepan. Denme un segundito, ya se las voy a conectar. Ya. Oh. Aquí está. Listo. Ok. Listo. No sé si lo están viendo. Pero sí. Espero que lo estén viendo. Ok. Mire. Aquí van a trabajar un taller de comprender la alostasis en la vida diaria. Van a hacer un taller de un caso estudio. Tiene una plantilla diaria de mapa de sensaciones. Esto es muy, muy importante y te sugiero que imprimas esto porque vas aquí a empezar a elegir esas palabras precisas. Te aconsejo que busques, si no entiendes, busca el significado. Súper fácil. Hoy en día con el tema de internet buscamos el significado rápido. Sí, ¿cómo me siento? Abrumado, afligido, agitado, alarmado, alegre. De hecho, en el material que les estoy regalando a los donantes de esta página, tienen una rueda bastante chévere donde está todo esto y explica muy bien cada uno de estos temas para que lo pongas en práctica también. Pero aquí están una serie de elementos emocionales, de esas palabras emocionales, para que tú busques esa palabra precisa, ¿no? Vamos a ver otro caso conforme a ese tema, una plantilla diaria de checklists de depósitos y retiros, básicamente factor de presupuesto corporal, ¿no? Deuda de sueño, sí o no. Entonces registras esa situación. Cómo desarrollar la granularidad emocional. Aprender a diferenciar emociones. Desarrollar la interocepción. Y por último, desarrollar la predicción emocional. Así que son varias hojas. Pienso que es muy importante que ustedes empiecen a
desarrollar estas actividades, sobre todo para ponerlas en práctica, ¿no? De nada sirve este contenido teórico, de nada sirve incluso que descargues la hoja de trabajo si no vas a poner en práctica eso, ¿no? Entonces, tómate el tiempo necesario, desarrolla estos ejercicios con calma, comparte estas actividades con amigos, familiares, que yo sé que les va a servir mucho este contenido, así como también te pido que compartas este contenido con amigos, colegas, jefes que les pueda servir, porque a los líderes les sirve mucho esta formación. Y vuelvo y le digo, muchas gracias a los que me han apoyado económicamente y muchas gracias también a los que no lo han hecho económicamente, pero también lo han hecho a través de darle me gusta, de compartir este contenido, de dejar su comentario también, deja su comentario qué te pareció, qué es lo que más te cuesta poner en práctica esto que vamos a hacer. Y quiero que te pongas a hacer el taller y me dejes los comentarios. ¿Qué se te dificultó más? Y déjamelo en los comentarios acá en el video, ya sea en YouTube o en Facebook. Te voy a dejar el enlace abajo para los de Facebook. Les voy a dejar el enlace abajo para que se suscriban a mi canal de YouTube, que vamos a desarrollar otro contenido ahí. Y nos vemos en el segundo módulo de este programa de formación de inteligencia emocional. Espero les haya gustado. Y nada, hasta la próxima. Muchas gracias por participar en este programa de formación.